Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o después que hayáis sufrido, está hablando del sufrimiento, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos dice el apóstol Pedro aquí, para la gloria del Señor, que el Dios de toda gracia, el Dios que todo lo puede, el Dios que nos ama, el Dios que tiene gracia para con nosotros, que es un regalo inmerecido, el Dios que nos da cosas sin merecernos, que nos llamó a su gloria, el Dios que nos ha hecho un llamado a todos. Dios nos ha hecho un llamado a todos. Dios a nosotros nos ha llamado para que vivamos para su gloria. Lo dice el libro de Isaías, que Dios nos creó para que le demos gloria y le demos alabanza. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Que tú y yo vivamos para la gloria de Dios, que tú y yo vivamos para exaltar a Dios. El Señor dijo, vosotros sois hechura mía, y para gloria mía yo los he hecho, yo los formé y los hice. Dice, aquel que nos llamó para su gloria eterna a través de Jesucristo. El llamado que Dios hace, lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede venir a la gloria de Dios, nadie puede recibir la gracia de Dios, el regalo de Dios, el perdón de sus pecados, si no es por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice el apóstol Pedro aquí, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que después que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está hablando del padecer, del sufrir. Y desde toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Éxodo, todos los libros proféticos, todos los libros de la ley, todos los libros, aún cuando Cristo llega, los evangelios y la vida apostólica, Hechos de los Apóstoles, todas las cartas apostólicas, tú vas a ver algo en común sobre todos los hijos de Dios. Y es que por ser hijos de Dios también, siendo hijos de Dios y no siendo hijos de Dios, pero esta carta va dirigida a los hijos de Dios, vamos a sufrir, vamos a padecer por ser fieles a Dios, por querer hacer la voluntad de Dios. Nosotros vamos a sufrir. ¿Por qué? Por las consecuencias del pecado, directamente de nosotros, porque cuando nosotros pecamos hay consecuencias que las tenemos que pagar muchas veces, y que antes, por la misericordia de Dios, es que Dios aún en su misericordia no nos deja padecer más de lo que podamos soportar. Y muchos de los sufrimientos también son por consecuencia de los pecados de otros. El apóstol Pablo dijo, porque es necesario, antes de entrar en el reino de los cielos, que atravesemos muchos sufrimientos. Pregunta, ¿Jesús sufrió? Ciertamente que nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, humildemente vino a hacerse siervo tuyo y mío, vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, vino a morir, a hacer ese sacrificio. Y no fue fácil. Jesús sufrió grandemente mientras iba camino a la cruz, mientras iba camino a derramar su sangre para redimirte a ti, para perdonarte a ti, para salvarte a ti, para darte a ti y a mí una nueva oportunidad para restaurar nuestras vidas. Juntamente con el sacrificio, juntamente con el recibir a Jesús, creer en Él, seguirle a Él, el Señor hace cantidades de cosas gloriosas en nuestras vidas. Y Él sufrió haciendo esa obra de redención. Tú y yo también vamos a sufrir. Aquí el apóstol Pedro les está diciendo que después de ese sufrimiento, después del sufrimiento que ciertamente es causa de nuestra fe, dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, nos afirme, fortalezca, perfeccione y establezca. Es como cuando un soldado pelea una batalla. Cuando un soldado
pelea batalla tras batalla, se va fortaleciendo cada día más. Luego de que pasa una batalla se va fortaleciendo. Luego de que pelea otra batalla va madurando y se va cumpliendo ciertamente lo que dice esta palabra. Se va perfeccionando. Cuando uno está, por ejemplo, en la escuela, va ganando grado tras grado, en la primaria, en la secundaria. Usted pasa de quinto a sexto, a séptimo grado, a octavo grado. Y usted cada vez que va pasando grado por grado, aún cada grado se supone que es con mayor dificultad, usted se va perfeccionando, usted se va afirmando, va teniendo más experiencia, se va fortaleciendo y se va estableciendo. Así mismo es en la vida de la fe. Aún en medio de los sufrimientos que nosotros podamos vivir, el Señor promete, por su bendita gracia, por el poder de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo, Él nos va perfeccionando. Así que no tengas miedo de las pruebas. Una de las oraciones que yo hago es: Señor, prepárame para las pruebas, prepárame para los momentos de sufrimiento, porque ciertamente, dice la Biblia, todo obra para bien de los que amamos al Señor. Todo obra para el bien de los que amamos al Señor, de aquellos que fuimos llamados conforme a su propósito. El Señor nos quiere ir perfeccionando aún en medio del sufrimiento. Todo obra para bien. Él nos quiere ir afirmando aún en medio del padecimiento. Él nos quiere ir fortaleciendo aún en medio del sufrimiento, y Él nos quiere establecer. Él quiere que tú y yo seamos guerreros, que peleemos batallas. La Biblia nos habla también que nosotros somos soldados. Así que también dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo leíamos la semana, creo que pasada, que nos comportemos varonilmente, haciendo referencia a que aún en medio de los sufrimientos, tú tienes que portarte como todo un macho, como todo un guerrero, como todo un hombre, como todo un varón. Y se aplica también para la mujer, que cobremos ánimo, valentía y que nos fortalezcamos en Dios, aún en medio de los padecimientos que tengamos que atravesar, bien sea la enfermedad, bien sea la economía, bien sea la persecución, bien sea problemas en la familia, en el trabajo, cualquiera que sea la situación. El Señor nos quiere perfeccionar, nos quiere fortalecer, nos quiere afirmar y nos quiere establecer. Gloria a Dios, querida familia de la fe, bienvenidos una vez más a este programa llamado Un Café con Dios. Hoy en nuestro Café con Dios número 270, día a día queriendo desarrollar hábito de fe, desarrollar el hábito día a día, orar día a día, buscar la presencia de Dios y una disciplina espiritual cada día. Gloria a Dios por el hábito de fe y por la disciplina espiritual. Yo te quiero invitar, si tú estás viendo este programa, lo has visto, quizás es primera vez que lo ves, yo quiero invitarte a que participes con nosotros en este hábito de fe y en esta disciplina espiritual. Déjame decirte que si tú honras a Dios, Él te honrará a ti. Déjame decirte que si tú buscas a Dios, dice la Biblia, Él recompensa a todos aquellos que le buscan. Pero por el contrario, a los que no le buscan, esos tristemente no tendrán parte en el reino de los cielos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadme en tanto que esté cerca, dice el Señor. Deje el impío, deje el malvado, deje el pecador, abandone el pecador sus malos caminos y vuélvase en amistad con el Señor. Dios te bendiga. Quiero bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu trabajo, bendecir tus proyectos en el nombre de Cristo Jesús. Deseo que tú puedas conocer a Jesucristo, que puedas conocer al autor y el consumador de la fe, al autor de la vida. Dice Juan 1:1 que Jesucristo es la palabra, Él es el verbo hecho carne y Él es el Dios hecho hombre que vino y se encarnó para darnos salvación, para darnos vida eterna. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Cuando Cristo vino hace 2000 años, dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y sigue a Jesús y recibe a Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y empieza a vivir una vida
creyendo en Jesús, creyendo en la palabra. La fe es creer la palabra de Dios y obedecerla. Y aquel que cree y obedece y permanece, Jesús dijo, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Yo oro en el nombre de Jesús para que tú puedas perseverar en la vida de fe. Yo oro en el nombre de Jesús en esta hora para que tú puedas ser un hombre valiente, una mujer valiente y esforzada, para que tú te portes varonilmente, para que tú seas de los que avanzan, de los que siguen a Jesús, de los que se esfuerzan, como decía esta palabra, de los que después aún en medio del sufrimiento vas a ver cómo Dios se glorifica en tu vida, cómo te afirma, cómo te fortalece, cómo te establece. Aleluya, necesitamos ser afirmados. Hay muchas personas en el camino de la fe, me incluyo a veces, que a veces no somos estables en la fe. Necesitamos una estabilidad en la fe. Que usted le pueda decir al Señor en esta hora, Señor, establéceme. Quiero ser estable, quiero ser firme. Dile, Señor, afírmame. Cualquiera que sea la situación por la que usted esté pasando, que eso no sea una excusa o que eso no sea un motivo para que usted se aleje de Dios. Nunca jamás. Habacuc 3:17 y 18. Se lo quiero leer. Permítame, le doy esta palabra. Habacuc capítulo 3. Mire lo que dice. Habacuc 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca, dice el profeta Habacuc, un hombre de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está diciendo aquí Habacuc? Pase lo que pase, aunque yo tenga cantidades de problemas de una o de otra índole, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que tu gozo, que tu alegría y la mía no dependan de las circunstancias. Como decía la palabra, vamos a atravesar padecimientos, vamos a padecer, vamos a sufrir de muchas formas, pero con todo y eso, alégrate en Jehová, en el Dios de tu salvación. Aunque vengan muchos problemas, déjame decirte que tú tienes muchas más razones por las cuales estar gozoso y estar alegre y aún estar agradecido. Y la primera y más grande es que Dios nos ha dado un regalo magnífico por su gracia con que nos llamó en Jesucristo. Dios nos ha dado el mayor regalo que nos ha podido dar. Dios ahora no nos puede dar mayor regalo que el que ya nos dio hace 2000 años. Y es que entregó a su Hijo Jesucristo. Y Cristo está disponible. Y juntamente con Cristo tú puedes ser bendecido. Pero tienes que aceptar a Cristo, tienes que seguir a Cristo, tienes que creer en Cristo, tienes que escuchar la palabra de Cristo, para que juntamente en Cristo tú seas bendecido y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos, te exaltamos, te adoramos, te damos el honor, te damos la gloria. Tú que eres Rey de Reyes, tú que eres Señor de Señores. A ti, Señor, sea la gloria, a ti sea el imperio, la majestad, el honor por los siglos de los siglos. Vamos, exalta a tu Dios. Dile, Señor, tú eres grande. ¿Cuán grande eres tú? Cuán maravillosos son tus obras. Cuán grandes son tus maravillas. Yo quiero anunciar tus maravillas. Yo quiero vivir para tu gloria, para la gloria del Rey del universo, del soberano de las naciones, del Rey de reyes y Señor de señores, del Cordero, de aquel que vino y venció, de aquel que me da la victoria, Jesucristo. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que ya venció en aquella cruz. Venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo. Aleluya. Y juntamente en Cristo nosotros tenemos también esa victoria. Gloria al Cordero. Gloria a Jesucristo que nos ha dado la victoria. Gloria a Cristo que murió en esa cruz para redimirnos de nuestras maldades, que pagó nuestras multas,
Dice la Biblia que el acta de los decretos fue anulada en la cruz. Todos los pecados a nosotros que nos condenaban y nos acusaban. Por la fe en Cristo Jesús, nosotros somos hoy libres de toda culpa, de toda condenación. Gloria a Dios. Gloria al unigénito Hijo de Dios. Gloria al Cordero. Hosana al Rey en las alturas. Porque Jesús está hoy sentado a la diestra del trono de Dios. A Él sea la gloria, el imperio y el honor por los siglos de los siglos. Bendito Jesús. Te alabamos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gratitud. ¿Qué tal si usted le da gracias al Señor? Dile gracias, Señor, porque juntamente en Cristo Jesús, tú me has bendecido, tú me has dado tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Tú me has dado tu palabra, Señor, a través de la cual tú me enseñas, me guías, me instruyes, Señor. Aleluya. Me has dado la oración para yo poder comunicarme contigo. Me has dado, Señor, la alabanza para yo adorarte, y mientras yo te adoro, Señor, tú recibes la gloria y también te glorificas en mi vida. Me haces libre, Señor. Tu palabra dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad eres tú, Jesús. ¿A dónde más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Si tú eres el camino, si tú eres la verdad, si tú eres la vida eterna, Señor Jesús. Oh Señor, si tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, Jesús, yo te pido, Jesús, revélate a nosotros. Yo te pido, Señor, que ninguno de los que escucha hoy este programa, en el nombre de Jesús, que ninguno se quede sin la porción espiritual. Yo te pido, tócales, Señor. Yo te pido, sánales. Yo te pido, restáurales. Yo te pido, levántales. Yo te pido, Señor, enciende el fuego. Derrama de tu Espíritu Santo sobre ellos, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido salvación, Señor. Yo te pido, Señor, entendimiento para todos nosotros. Danos el entendimiento para comprender las verdades de tu bendita palabra, Señor. Queremos ser entendidos, queremos ser oidores y hacedores. La Biblia dice que hay 4 terrenos. Hay terrenos pedregosos, hay terrenos que son al lado del camino, hay terrenos llenos de arbustos y hay terrenos fértiles. Que usted le pueda decir al Señor: Señor, quiero ser un terreno fértil. Quiero ser un terreno fértil. Y dice la Biblia que la palabra de Dios, Jesús dijo que su bendita palabra es una semilla que produce vida. Pero muchos escuchan la palabra de Dios y no la entienden. Muchos escuchan la palabra de Dios y no la valoran. Muchos escuchan la palabra de Dios y el mismo Jesús dice que el diablo quiere venir a arrancar esa semilla. Una de las cosas que quiere hacer el diablo es que tú no entiendas la palabra de Dios. Una de las cosas que Satanás hace, el trabajo del diablo, es venir a quitarte lo que Dios quiere darte. Qué tremendo esto. El diablo vino a robar, a matar y destruir. Y el diablo quiere destruir tu vida. Y ciertamente está destruyendo las vidas de muchos. Ha destruido las vidas de muchos. Las familias, el diablo las quiere destruir, las quiere matar. Oh, Padre Santo, ten misericordia. Yo oro por protección, Señor. Oro por protección, Señor, de las artimañas, trampas y ataques del diablo sobre nosotros. Oh, Padre Santo, pero yo te pido, Señor, ábrenos el entendimiento. Dales el entendimiento a mis hermanos, Señor. Dales el entendimiento a todos aquellos que escuchan, Señor, para que estén apercibidos, Señor, y puedan entender quién eres tú, Señor. Que puedan entender quién es Dios, que puedan entender la palabra de Dios y que puedan ser temerosos de ti. Que podamos, Señor, hoy nosotros aferrarnos a ti, Señor. Porque la única manera, Señor, de que las tinieblas retrocedan es si la luz resplandece en nosotros. La única forma de que Satanás, la única forma de que los demonios, la única forma de que las tinieblas no prevalezcan sobre ti, es que tú te llenes de la luz de Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1 que Jesucristo es la luz que alumbra a todos los hombres. Él es la luz que alumbra a todo hombre, a toda persona.
Y dice que la luz resplandece sobre las tinieblas, porque las tinieblas nunca pueden prevalecer contra la luz, mas la luz resplandece sobre las tinieblas. Aleluya, Jesús es la luz. Y si tú te dejas iluminar y si tú buscas la iluminación de Cristo, entonces las tinieblas no podrán prevalecer contra ti. ¿Por qué han prevalecido las tinieblas? Porque el diablo ha destruido las vidas de muchos, aún muchos sin darse cuenta. Porque Satanás es tan hábil para engañar que tiene atrapado a muchos y muchos no se han dado cuenta, porque él es experto en mentir. El diablo es el padre de la mentira. Y todo aquel que no haya venido a Cristo, todo aquel que no esté en Cristo, está preso del diablo. Todo aquel que no haya sido libre por la verdad de Cristo y su palabra está esclavo de la mentira y el engaño del diablo, del maligno, de las tinieblas, aunque no lo sepa y aunque no lo entienda. El diablo no le interesa que tú entiendas, al diablo le interesa mantenerte engañado y que tú te engañes a ti mismo creyendo que estás bien cuando estás mal. Muchas personas dicen, estoy bien con Dios, pero es una completa mentira del diablo. No estás bien con Dios porque no vas a la iglesia, porque no conoces a Dios, no conoces la palabra de Dios, porque no te humillas ante Dios, porque no le sirves a Dios. Aún el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa sí hago, me esfuerzo día a día por lograr hacer aquello por lo cual Dios me llamó en Jesucristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si el apóstol Pablo dijo, no soy perfecto, no pretendo haberlo alcanzado, todavía no soy aquello que Dios quiere que yo sea, ¿cómo es posible que tú puedas imaginar o pensar que ya estás bien con Dios? No lo estás. Yo no lo estoy. Yo no soy el cristiano que todavía debo de ser. No lo soy. No soy el siervo que debo de ser. Todavía tengo mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la palabra de Dios te vas a dar cuenta de todas las demandas, todas las exigencias que Dios demanda de ti y de mí. Y a la luz de la Biblia estamos muy lejos de llegar a ser como Cristo, conforme a su imagen, a su semejanza, tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Gloria a Dios. Por eso tenemos que esforzarnos día tras día crecer. Oh Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin tu misericordia? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no eres paciente con nosotros? Yo te pido hoy, sé paciente con nosotros. Ten misericordia de nosotros, que somos pecadores, que pecamos de una, de otra manera. Consciente o inconscientemente pecamos. El pecado está siempre delante de nosotros. El pecado, Señor, y la rebelión está siempre delante de nosotros. Pero hoy te pido, Jesús, lávanos con tu sangre. Límpianos de toda nuestra maldad. En el nombre de Jesús, llénanos hoy con tu Espíritu Santo. Perdona hoy nuestras faltas, hoy nos arrepentimos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles a ti. Quita de nosotros, Señor, todo lo que no sea tuyo. Orgullo, altivez, amargura, arrogancia, ira, enojo. Y llénanos hoy con el Espíritu Santo. Danos el entendimiento de ti. Ayúdanos a vivir en santidad. Danos el carácter de Cristo. Danos gozo, paz, paciencia, bondad. Aleluya. También te pedimos, danos la provisión, el pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Ayúdanos a pagar nuestras deudas, nuestros compromisos. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañes. Quiero compartir hoy una palabra poderosa, una palabra gloriosa. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14,
desde el versículo 7 en adelante. Y el Señor aquí quiere enseñarnos acerca, en esta primer parte, acerca de la humildad. Y Padre Santo, te pedimos, Señor, que no sea yo, que no sea sabiduría humana, sino que sea la sabiduría de lo alto, de aquel que tiene toda la sabiduría del mundo, del universo, Jesús, nuestro Maestro, Rabí, quien nos enseñe en esta hora por el poder del Espíritu Santo y tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios, Lucas 14:7 en adelante. Observando, Jesús está hablando de Jesús. Jesús está hablando y dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan a la mesa. Entonces Jesús aquí nos quiere hablar acerca de algo muy importante que Él con su propia vida, con su propio ejemplo, nos enseñó y nos demostró. Y es acerca de la humildad. Jesús pone este ejemplo acerca de una invitación que le hacen a una persona, y lo invitan a una boda, a un matrimonio, lo invitan a una fiesta. Y Jesús dice, cuando usted lo inviten a una fiesta, el ejemplo que Cristo pone para definir una forma de humildad, porque Jesús pone muchos ejemplos en la Biblia, cuenta muchas historias, muchas parábolas para enseñarnos acerca de muchas cosas, enseñarnos acerca del reino de Dios y cómo debemos nosotros vivir delante de los ojos de Dios. En este caso, debemos vivir con mucha humildad. Y Jesús le está diciendo, cuando usted lo inviten a una fiesta, lo inviten a un evento, no vaya derechito a sentarse en la primera fila. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de los invitados a esa fiesta, a ese evento, a ese matrimonio, hayan invitado a alguien más importante que usted. Y no vaya a ser que usted pase la vergüenza de que le digan: hermano, este es un puesto para alguien más importante, párese de aquí por favor y se me sienta más atrasito. Ciertamente sería vergonzoso. No sé a cuánto le ha pasado, a mí una vez me pasó inconscientemente. Nos invitaron a un evento familiar e inconscientemente, yo no sabía ciertamente cómo, había una mesa, pero me senté en la parte de aquí, en la parte donde inconscientemente me senté porque mi esposa se había sentado ahí en una esquinita. Y resulta que ahí se tenía que sentar el padre de familia, el señor, el jefe de la casa, el papá, porque era un evento, una celebración con las hijas, con las nietas y con una familia, nos invitaron. Y yo me senté inconscientemente ahí y se acerca la hija del señor y me dice: mi hermano, ese es el puesto de mi papá, por favor. Se me corre para allá otro poquito. Y yo, uy, claro que sí, la verdad, inconscientemente lo hice, pero hubo sí un poquitico de vergüenza. No le voy a decir que no. Y es algo parecido a lo que Jesús nos está hablando acerca de este evento, de cuando invitaron a este hombre a la mesa. Dice que él quiso sentarse en los primeros puestos, quiso sentarse en los primeros lugares, pero dice que se acerca el que le hizo la invitación y le dijo: no, así como me pasó a mí. Y después el versículo 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces Jesús nos quiere hablar acerca de la humildad. Es mejor
que este hombre se hubiera sentado en un lugar más discreto, en un lugar más humilde, bajarse, quizás la persona pueda ser importante, o tú seas un invitado especial, pero aunque tú y yo seamos invitados especiales, es mejor bajarnos un poquito, porque no sabemos. Es mejor uno bajarse, que después lo suban a uno, a no uno subirse y que después lo bajen a uno. Se lo vuelvo a repetir. Es mejor uno bajarse para que después otro te suba, o en este caso aquel invitado te suba y te diga, mira, quiero que te sientes aquí porque tú eres un invitado especial. Siéntate aquí en los primeros puestos. Me ha pasado también, así como me pasó ese evento, inconscientemente me viví casi que esto mismo que está hablando Jesús. También me ha pasado que me han invitado, por ejemplo en las iglesias. En alguna iglesia me dicen, venga, siéntese usted aquí adelantico. Y es bonito cuando tú tratas de ser humilde, de no querer figurar, de no querer resaltar, de no querer decir, mira, yo soy importante, mira, yo soy famoso, mira, mírenme a mí, quiero que me aplaudan. Y que más bien Dios lo haga con uno, o las personas lo hagan con uno, cuando uno ha decidido primero bajarse para que otro después te suba, si es el caso. Puede que usted se siente en la mesa en un lugar no tan resaltante y que ahí se quede normal, pero si te suben, gloria a Dios por eso, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Entonces, ¿cómo es una persona que se enaltece? Una persona que se cree más de lo que es. Y quiero hablarle quiero hablarle puntualmente de cómo es una actitud humilde, porque Jesús nos está enseñando la humildad. Y es Él mismo, Jesucristo, siendo el Rey del universo, el Rey de Reyes, no vino necesariamente a resaltar como ese Rey, a decir que todos se postren ante mí porque yo soy el Rey, aún Él pudiéndolo hacer, sino que hizo lo contrario, se hizo siervo para enseñarnos, siendo Rey. Entonces, cuando uno es humilde, aunque uno tenga cierto estatus, cierta posición, aunque uno sea alguien que tenga cierto nivel, que tenga cierto valor o que tenga cierta posición, si usted y yo somos de Cristo y estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo, nos bajamos, nos hacemos un poquito más pequeños, aunque seamos grandes. Aunque vuelvo y le repito, tengamos cierta posición, nos vamos a bajar un poquito, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Quizás otros digan, no, pero es que si yo tengo una cierta posición y yo me merezco estar aquí. Digamos que sí, pero Jesús quiere lo contrario, que usted y yo seamos humildes, que nos agachemos, que bajemos la cabeza, que no nos creamos superiores o que no utilicemos nuestra posición, que ciertamente podamos tener, que podemos tener ciertas posiciones, ejemplo, en cualquier campo de la vida, en tu empresa, por ejemplo, en una compañía, tú puedes tener cierto rango. El orden de la vida, el orden social de cómo funciona el mundo es de rangos. Hay rangos en las escuelas, hay rangos en las compañías, en las empresas, hay rangos en la iglesia. Y aunque usted tenga cierto rango, quizás en su empresa, donde usted trabaja y usted sea jefe, no, según Jesús, usted y yo tenemos que actuar como igual o un poquitico bajarnos con las demás personas, mostrar mucha humildad, para que Dios mismo sea el que se encargue de exaltarnos, porque por eso dice la palabra, que el que se humilla, dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y cuando vamos al punto
más espiritual, vamos a hablar más de nuestra práctica cristiana. Jesús enseña un pasaje donde habla acerca de la actitud del fariseo, que se creía mucho, y el publicano, representando un pecador. Y dice que la oración del fariseo era: Señor, Señor, te doy gracias porque yo soy el que oro mucho, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo ayuno, porque yo leo la Biblia, porque yo no soy como aquel publicano pecador. Te doy muchas gracias por yo ser lo que soy. Y aunque quizás él lo hacía, este tipo de oración fue una oración que delante de los ojos de Dios fue una oración arrogante, una oración altiva, que delante de los ojos de Dios, Dios rechaza. Pero dice que mientras que el fariseo oró exaltándose a sí mismo, el publicano, siendo tenido como pecador, él se reconoció como pecador y simplemente, en pocas palabras, agachó su cabeza, inclinó su rostro y le dijo al Señor: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y después termina Jesús diciendo lo mismo que dice acá: porque cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado. ¿Humillado por quién? Por Dios. Por eso, aplicando este pasaje al día de hoy, a muchas personas que se enaltecen de una o de otra manera, ¿cómo es un ejemplo de cómo se puede enaltecer a alguna persona? Hay muchas personas que se creen más buenas de lo que en realidad son. Y eso es enaltecerse. Hay muchas personas que en ignorancia se creen tan buenas que no necesitan de Jesucristo, que no necesitan de Dios, que no necesitan arrepentirse porque se creen muy buenas, se autoenaltecen y ellos mismos lo dicen, vuelvo y te digo, de una manera consciente o inconsciente. Dicen: no, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo hago muy buenas obras, yo le ayudo a la gente, yo soy muy buena persona y yo me merezco el cielo. Te estás enalteciendo a ti mismo. Pero hay otros que hemos entendido la humildad de Jesús, entendemos que no somos buenos, que por el contrario somos malos, porque a la luz de la Biblia, cuando usted ve toda la santidad de Dios, todo lo que Dios demanda, la santidad, la obediencia, y ve cuántas veces hemos quebrantado nosotros sus mandamientos, nosotros entendemos y decimos: Señor, yo lo que soy es un pecador. Lo que soy es un pecador y no me merezco nada, empezando por mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siguiendo la enseñanza de la humildad acerca de Cristo, la humildad que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, Pablo también dice: yo soy de todos los pecadores, dice Pablo, yo soy el primero. Él mismo dice: porque yo mismo perseguí la iglesia del Señor, yo mismo ataqué la iglesia, yo era enemigo de Dios. Y todos, antes de aceptar el perdón de nuestros pecados en Cristo, éramos enemigos de Dios. Así que nosotros no somos tan buenos, no somos ni buenos ni tan buenos. Es mejor humillarnos, poner nuestra frente en el piso y decir: Señor, yo me humillo ante ti. Y dice entonces que aquel que se humilla será exaltado, aquel que se humilla será enaltecido, porque Dios quiere ver humildad. Porque aquellos que se creen mucho, aquellos que se creen tan buenos, vuelvo y te digo, tú puedes aplicar esta humildad a todas las áreas de la vida, porque en todas las áreas de la vida hay que ser humildes. Hay que ser humildes en la iglesia, hay que ser humildes delante de Dios, primeramente, decirle: Señor, yo lo único que soy es un pecador, me humillo ante ti, me postro ante ti, te pido ayúdame, perdóname, Señor, porque aquellos que se humillan delante de Dios son los únicos que pueden glorificar a Dios y al Señor Jesucristo. Por eso Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos eran unos de los que se creían mucho, de los que se creían muy justos, de los que se enaltecían a sí mismos. Anoche compartíamos en la iglesia, en el culto de oración y estudio bíblico, que los fariseos le dijeron a Jesús, pero lo criticaban, pero porque come, el maestro, vuestro maestro, porque come con los pecadores y publicanos. Y Jesús les responde, es que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta es, ¿quién es justo? ¿Quién es justo? Pues los fariseos, en medio de su ego, en medio de su egolatría, en medio de su arrogancia, dirían, no, pues que nosotros somos justos, porque guardamos la ley, esto y lo otro. Pero nadie ha sido capaz de guardar todos los mandamientos del Señor. Todos hemos pecado. Unos hemos pecado más que otros más que otros. Por eso Jesús cuenta la enseñanza, le dice a Simón el fariseo y le dice, Simón, 2 siervos le deben a su señor, uno le debe 500 y otro le debe 50, pero ninguno tiene con qué pagar. Ninguno. Ni el que debe poco ni el que debe mucho tiene con qué pagar. Ambos deben y ambos son culpables. Entonces, no hay justos. Todos somos pecadores. Entonces tenemos que ser humildes delante de Dios, primeramente, reconociendo que nada somos, reconociendo. El mismo rey David le dijo al Señor, pero ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria, para que tú te acuerdes de estos hombres? Y en realidad, cuando usted ve que Dios es el creador del universo, lo dice Hebreos, porque por la palabra Dios creó el universo, y usted ve un universo tan vasto y ve a un ser humano mucho menos que una partícula de polvo en medio de un universo vasto y grande que representa el poder y la grandeza de Dios. Usted dice, pero al fin y al cabo, ¿quién es el hombre para que se crea muchas cosas delante del Dios, Rey y Señor del universo? ¿Quién es el hombre? El rey David, siendo rey, decía, pero ¿quién soy yo? ¿Pero quién soy yo? Y por eso se humillaba y se postraba. Una de las formas de usted mostrarle humildad al Señor es humillándose delante de Él. Y eso se lo tenemos que pedir al Señor. Humildad. Señor, ayúdame a ser humilde. Ayúdame, Señor, a yo no creerme más de lo que en realidad soy. Y aunque yo sea algo, entre comillas lo voy a decir, aunque yo sea algo, tenga alguna posición, quiero ser como tú, Jesús, que siendo rey, te negaste a ti mismo y te hiciste siervo por amor a nosotros. Esa es la enseñanza. Jesús le lavó los pies a sus discípulos y los discípulos no podían entender. Pedro le dijo, Señor, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo nos vas a lavar los pies? Pero Pedro no entendía que lo que Jesús le estaba enseñando era sobre la humildad. Y aunque Él era el Señor, el Rey del universo, les quería enseñar que debemos de ser humildes y que la voluntad de Dios es que aunque tengamos altas posiciones, nos bajemos para hacernos siervos y que no nos autoexaltemos, sino más bien que nos humillemos. Y que si en algún momento Dios nos quiera exaltar a nosotros, lo haga Él o aún lo haga otra persona, pero no porque nosotros mismos nos queramos exaltar o enaltecer. Definitivamente hay mucho que aprender acerca de la humildad y acerca también del ego y acerca de la altivez, porque a veces mismos, quizás inconscientemente, somos altivos. A veces en la iglesia hay mucha altivez, muchos queriendo figurar en la iglesia. Yo toco el tema de la iglesia pues porque soy siervo de Dios, sirvo al Señor, pero he visto en las iglesias también, consciente o inconscientemente, el deseo de enaltecer, el deseo de figurar, de ocupar puestos, más que de humillarse y de servir a otros. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús, enséñanos el concepto de la humildad, Señor. Así como tú fuiste humilde, Jesús. No queremos figurar, no queremos aparentar, no queremos, Señor, llamar la atención,
Por el contrario, Señor, queremos bajarnos para que si tú quieres subirnos, tú lo hagas. O para que si otros quieren subirnos, lo hagan. Pero que todo sea para tu gloria y para tu alabanza. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Jesús, que siendo Rey del universo, viniste, tomaste forma de hombre, e ignoraste el hecho de ser igual a Dios, de ser Dios, para venir a este mundo en forma de hombre y ser siervo por amor y para salvar a muchos. Como dice tu palabra, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La humildad de Cristo, ayúdanos a tenerla nosotros. Quita de nosotros la altivez, quita de nosotros el egoísmo, quita de nosotros el enaltecernos. Señor, no somos nada. Como decía el apóstol Pablo, no sabemos nada. No sabemos nada, no somos en realidad nada. Si algo somos, Señor, es por Cristo Jesús. Si algo de bueno hay en nosotros, es por Cristo Jesús y para la gloria de Dios. Aleluya. Ayúdanos a entender esta palabra, Señor, y a ponerla por obra, a vivir en humildad y a no olvidarnos, Señor, lo que dice tu palabra, que cualquiera que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, compártela con otros e invita a otros a tomar cafecito con Dios todas las mañanas, a orar y a buscar la presencia de Dios cada día. Dios te bendiga y hasta mañana.